Amb Onda Cero Catalunya. Et mereixes aquesta ràdio. Estamos en marcha y vamos a abordar hoy un tema que, utilizando el lenguaje de las nuevas, aunque ya no son tan nuevas tecnologías, un tema que podríamos decir es trending topic de un tiempo a esta parte. Me refiero a la microbiota. Verán ustedes, la microbiota hace referencia, como entiendo que muchos de ustedes ya conocen, hace referencia al conjunto de bacterias que colonizan el tracto gastrointestinal, que además poseen diversas funciones, entre las que se encuentra la de barrera protectora del intestino frente a patógenos y reguladora de energía. La presencia de la microbiota sabemos que es beneficiosa, es positiva para la salud, siempre que exista un equilibrio en su composición. Y ahí está parte del tema que vamos a abordar, el posible desequilibrio de la microbiota intestinal, por ejemplo, por pérdida de microorganismos beneficiosos, se conoce como disbiosis intestinal. Y, en este sentido, recientes estudios demuestran que este posible desequilibrio puede influir en la aparición de ciertas enfermedades, por ejemplo, sobrepeso, obesidad, entre otras. Vamos a relacionar precisamente el tema de la microbiota con el sobrepeso y con la obesidad, y vamos a hacerlo hablando de un instante con nuestra invitada, con Elvira García. Elvira García es psiconeuroinmunóloga, además de enfermera de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria. En bones mans, amb Carles Aguilar. Diumenges de 6 a 8 del matí a Onda Cero Catalunya. Efectivamente, vamos a saludar a Elvira. Elvira García, buenos días. Buenos días, Carlas. ¿Qué tal? Buenos días, Elvira. Encantado de saludarla, Elvira. Bueno, estamos de acuerdo en principio que para empezar, que el tema de la microbiota de un tiempo a esta parte se ha viralizado en todas partes. Sí, cada vez hay más estudios científicos que evidencian la relación, como bien has dicho tú, ¿no?, de la microbiota con diferentes enfermedades inflamatorias, neurológicas, como ahora hablaremos. Sí, y tanto, hay cada vez más información y bueno, la gente cada vez escucha más este nombre, sí, ¿no?, la microbiota intestinal. Bueno, un nombre que como nomenclatura sí, pero que no es tan nuevo. Quiero decir, la microbiota existe desde siempre prácticamente, que es, en pocas palabras, lo que antes se conocía, y aún a veces se refieren a ella de esta forma, como la flora intestinal, ¿no? Exacto, sí, al final la microbiota, la flora intestinal convive con nosotros desde que nacemos y desde antes de que nacemos, desde que estamos en la barriga de nuestra madre. Es decir, que sin microbiota, sin flora intestinal, no podríamos vivir, dicho en pocas palabras. Exacto, cada vez, pues hay estudios, ¿no?, que dicen que hay más genes que pertenecen a la microbiota que genes humanos. Si pusiéramos en un peso nuestra microbiota, dicen que pesa más de 2 kilos, imagínate, y que si lo extendiéramos en forma transversal podría ocupar casi 2 campos de fútbol. Es brutal, ¿no? Tener más información de nuestra microbiota que nuestro genoma humano. Bueno, se habla también, antes lo apuntaba, del equilibrio o del desequilibrio de la microbiota intestinal. ¿Qué sería el concepto? ¿Cuál sería el concepto de equilibrio o desequilibrio de la microbiota intestinal?
Al final el equilibrio tiene que haber una simbiosis, ¿no? Un equilibrio, todos tenemos, como has dicho tú, microorganismos en nuestro intestino, en nuestras diferentes cavidades también, y cuando ahí está equilibrado todo va, ¿no?, rodado. Cuando una persona, pues, ¿no?, por ejemplo, pues va al lavabo, defeca bien y tal, ¿no?, se siente bien, se siente feliz, ¿no?, estamos como más alegres. En cambio, cuando hay un desequilibrio de nuestra microbiota intestinal por diferentes motivos, como por ejemplo el estrés, la mala alimentación, el no dormir bien, el sedentarismo, ¿no?, diferentes factores que influyen en nuestra microbiota, esto hace que se desequilibren, ¿no?, sobre todo nuestras bacterias beneficiosas y sobrequezcan las bacterias más, dijéramos, patógenas, ¿no?, las que nos ayudan a mantenernos nuestro equilibrio tanto metabólico como digestivo, como nuestro sistema inmunológico, porque una de las funciones también de la microbiota, aparte, ¿no?, de mantener nuestro sistema digestivo un buen funcionamiento, ¿no?, y nuestro metabolismo, también interviene en el sistema inmunológico y en cómo también hacernos sentirnos bien, ¿no?, porque también se produce, gracias a nuestra microbiota, diferentes neurotransmisores para mejorar nuestra autoestima y nuestro bienestar emocional, como es la serotonina, la dopamina, el GABA, ¿no?, que son neurotransmisores también de la calma, ¿no? O sea, que tienen muchas funciones y es vital que esté equilibrada, porque si hay un desequilibrio, como has dicho tú, una disbiosis intestinal, empieza a haber ya la producción, ¿no?, y el más riesgo de enfermedades metabólicas, como es la obesidad y la diabetes. ¿Se sabe o se conocen algunos de los factores que pueden provocar esa disbiosis intestinal, es decir, ese desequilibrio de la microbiota? Sí, como te he comentado, ¿no?, hay diferentes factores que nos ayudan a este desequilibrio. Uno es el estrés, ¿no?, la mala alimentación, el sedentarismo, también cuando hay un déficit, ¿no?, diferentes secreciones digestivas, el consumo de tóxicos, el ambiente, ¿no?, esto nos ayuda a tener más riesgo de desequilibrio de nuestra microbiota intestinal, de la disbiosis intestinal. Sí, estos son diferentes factores que nos impactan, ¿no?, en nuestra microbiota. Sí, tengo entendido que cuanto mayor es la diversidad microbiana, es decir, cuanto mayor es la presencia y la variedad de bacterias, más sana, digámoslo así, está nuestra microbiota, ¿no? Sí, lo importante es que tengamos una buena diversidad bacteriana gracias a una alimentación saludable, rica en alimentos probióticos, prebióticos, ¿no?, alimentos almidón resistente, que llamamos nosotros también, ¿no?, que son diferentes alimentos, por ejemplo, pues como la patata, el boniato, ¿no?, el arroz, ¿no?, que si lo cocemos de un día para otro y lo dejamos enfriar en la nevera, ese almidón se vuelve resistente y es un alimento prebiótico para nuestro intestino, es el que da el alimento a nuestras bacterias, ¿no? O sea, es esencial tener una alimentación variada para tener una buena diversidad bacteriana. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo no ideal es cuando viene el desequilibrio, ¿no?, cuando viene esta disbiosis intestinal, y entonces es cuando produce una inflamación, ¿no? O sea, al haber una disbiosis hay más riesgo de permeabilidad intestinal y es por ahí, ¿no?, por esta permeabilidad intestinal donde se cuelan pues diferentes tóxicos, diferentes microorganismos patógenos, que es lo que causa esta inflamación que llamamos nosotros de bajo grado y es la que produce, ¿no?, más riesgo de la disminución de la sensibilidad de la insulina y en este caso más riesgo de obesidad, diabetes. ¿Sí? Sí. Bien, por tanto, sí que existe, por lo que estamos escuchando, Elvira, una relación directa entre obesidad y microbiota. Sí, exacto. Sí, exactamente, por lo que te estoy explicando los diferentes mecanismos en los cuales interviene nuestra microbiota intestinal. Sí. Bien. ¿Qué función cumplen, ya que antes hemos hablado de ellos, por una parte los probióticos y los prebióticos, en relación a nuestro peso corporal, me refiero? Claro, los probióticos no dejan de ser, o sea, nos ayudan, ¿no?, a mantener estable, ¿no?, esta microbiota intestinal, porque claro, o bien los podemos ingerir a través, ¿no?, de suplementos o de alimentación, eso nos ayuda a tener
nuestra diversidad bacteriana. Eso es uno, ¿no? Y luego dos, una alimentación prebiótica rica en fibra, en almidón resistente, también nos ayuda a mantener nuestras glicemias, ¿no? Nuestra sensibilidad a la insulina, nos mejora nuestra sensibilidad a la insulina y también a nivel del perfil lipídico, ¿no? O sea que es muy importante tener equilibrado nuestra alimentación. Estos prebióticos, estos probióticos, pregunto, Elvira, ¿normalmente los ingerimos con la alimentación o es necesario suplementarnos con ellos? Hay a veces que también es necesario suplementarnos. O sea, si tú mantienes unos buenos hábitos saludables, comes de forma variada, pero introduces, ¿no?, esa alimentación probiótica y como te he dicho, ¿no?, también pues ingerir este almidón resistente, pues al final, si mantenemos diferentes hábitos como el ejercicio físico, el dormir, descansar correctamente y la gestión del estrés también, pues a veces no hace falta tomar probióticos. Pero en el caso que haya una disminución, ¿no?, de diferentes bacterias, como pueden ser los Bifidobacterium o, por ejemplo, otra de las bacterias que están, tiene influencia en la obesidad, como la Arquemansia, pues sí que a veces es necesario tomar probióticos en suplementación con diferentes cepas que mejoran, ¿no?, nuestra sensibilidad a la insulina, como pueden ser los lactobacilos, diferentes cepas de lactobacilos, Bifidobacterium y la bacteria, también otra de las bacterias que se llama Arquemansia. Bien, todo esto está muy bien, Elvira, pero nosotros, ¿cómo podemos saber si necesitamos o no una suplementación extra tanto de probióticos o de prebióticos? ¿Quién puede orientarnos en este sentido? Pues también las enfermeras como pieza clave, también si tenemos en nuestra, ¿no?, consulta, en nuestras consultas, ¿no?, de enfermeras, pues vemos que este paciente pues tiene diferentes sintomatologías, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel digestivo, puede ir estreñido, la alimentación no es la adecuada, ¿no? La enfermera podemos una de nuestras funciones es la educación por la salud, en la cual pues vamos a explicarles este tipo de alimentación y podemos recomendar un probiótico también, como te he dicho, con las cepas de los Bifidobacterium, lactobacilos, ¿no?, que también, y por ejemplo la bacteria Arquemansia también, sí. Claro, lo que ocurre quizá es que este papel que juegan las enfermeras todavía no es muy conocido a nivel popular. Bueno, el papel de las enfermeras de siempre, ¿no? O sea, también explicamos el tema de la educación de la alimentación, ¿no? Nos basamos en los hábitos saludables también de los pacientes, con lo cual, claro, a lo mejor no, los pacientes no saben, ¿no?, que las enfermeras también podemos explicarles, pero sí, una de nuestras funciones es la educación por la salud y mantener, pues, ¿no?, los diferentes, como te digo, hábitos como la alimentación, velar, ¿no?, porque esa persona también gestione bien las emociones, el estrés, ¿no?, como es su sueño, todo esto a nivel, ¿no?, global, integral, es una de las funciones holísticas de la enfermera familiar y comunitaria. Sí, claro, lo que ocurre es que quizá todavía mucha gente cuando piensa en las enfermeras, piensa sobre todo en su papel asistencial, no en el papel de divulgadoras de salud, por ejemplo, o de educadoras en salud. Bueno, sí, eso puede ser un desconocimiento, pero las enfermeras, uno de los, ¿no?, nuestras competencias es la educación por la salud de la población. Uh-huh. Bien, entonces, en este sentido, es decir, la microbiota, como ya hemos comentado, está directamente relacionada con el sobrepeso, por una parte, y también con la obesidad. ¿Se puede recuperar o se puede revertir este posible desequilibrio en nuestra microbiota? Sí, ya te digo, con los mejores, ¿no?, con unos buenos hábitos saludables, con esa alimentación variada, el buen descanso, dormir 7-8 horas, la gestión del estrés, ¿no?, los diferentes hábitos y el ejercicio físico, ¿no?, pues también podemos volver a recuperar este equilibrio de la microbiota intestinal, y si es necesario la suplementación de probióticos, pues también, evidentemente. Bien, pues nada, simplemente recordar la importancia
como acabamos de comentar con Elvira, la importancia de la enfermera, en este caso de atención primaria, en la promoción de hábitos saludables, hábitos de salud, entre ellos, como comentaba ahora Elvira, por ejemplo, asegurarnos de una alimentación saludable, hacer ejercicio físico de forma regular, la gestión del estrés, dormir correctamente, cosa que no es fácil, lamentablemente, y todo esto en su conjunto, incluyendo los prebióticos y los probióticos, son algunos de los factores que nos van a permitir disfrutar de una buena flora intestinal, de una microbiota en perfecto equilibrio que nos va a ayudar seguro a mejorar nuestro estado de salud y, lo que es más importante, mantener un peso ideal, porque no hay que olvidar, y con esto concluimos, Elvira, que la obesidad conlleva asociadas diferentes patologías, ¿no? Sí. Exacto. La obesidad es un factor de riesgo, pues como hemos dicho, ¿no? También de diabetes, de hipertensión, de diferentes enfermedades inflamatorias que hoy en día, pues la verdad que, bueno, son muy prevalentes en nuestra población. Elvira García, muchísimas gracias, muy amable, gracias por la información. Muchas gracias a vosotros por esta invitación. Un saludo. Elvira García, que nos ha acompañado, es enfermera de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria, la AIFIC, además de psiconeuroinmunóloga. Amb bones mans amb Carles Aguilar. Una proposta radiofònica que parla del que més interessa, la nostra salut. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.